en el libro de Proverbios, en el capítulo 18, verso 1, más adelantito, en la carta de Santiago, en el capítulo 3, verso 8, Mateo 18, después, y Génesis 27, 1. En esas cuatro citas quiero sustentar una idea que está presente en la Biblia. Bendecir, estoy seguro que han escuchado esa expresión, bendecir, es algo cultural prácticamente, es una expresión que escuchamos mucho cuando saludas a alguien, cuando te despides de alguien, se expresa el Dios te bendiga, sí, se expresa, es una expresión, Dios te bendiga. Pero ¿qué hay detrás de eso? Que lamentablemente a veces siento yo que se ha convertido en una muletilla, en solamente una expresión, en algo que debiera tener fuerza, algo que debe tener fuerza, que debe tener fundamento, que debe tener sustento, que debe tener un contenido, ¿sí? En una expresión que trasciende a lo presente y trasciende a lo eterno, ¿sí? Trasciende. Determina, de alguna manera pudiera ser el cobijo o pudiera ser lo que se quede en nuestra representación. Cuando nosotros ya no estemos, cuando nosotros no estamos con nuestros hijos, llega el momento que los hijos, bueno, continúan en un camino, y en ese camino en el que no vamos a estar nosotros, poder decir, Dios te bendiga. La bendición de Dios esté contigo. Cuando hablamos de bendición, de la expresión bendición, tiene dos líneas o tiene dos contextos. Uno es invocar el favor de Dios, pedir que el favor de Dios, pedir que el don de Dios, pedir que la presencia de Dios esté con esa persona. Entonces, cuando tú le dices a alguien, Dios te bendiga, estamos pidiendo, estamos haciendo una oración para que la presencia de Dios, para que el favor de Dios, para que la intervención de Dios esté con esa persona. Cuando nosotros le decimos a nuestro hijo, Dios te bendiga, que te vaya bien. Bueno, que te vaya bien es un deseo, pero le decimos, Dios te bendiga. Estamos pidiéndole a Dios que de alguna forma esté con él, que las cosas le sean propicias. La otra acepción de la palabra bendecir es decir bien, hablar bien. Entonces, cuando la Biblia nos dice que bendigamos a la gente, nos está pidiendo de alguna forma, o depende del contexto del pasaje, habla de dos cosas. Una es que pidamos el favor de Dios sobre ellos, pero también que hablemos bien de ellos, porque hay poder en nuestras palabras. Hay poder en nuestras palabras. El libro de Proverbios, en el capítulo 18, en el verso 21, dice, la muerte y la vida, ¿sí?, están en el poder de la lengua. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos, ¿sí? Dice por ahí otra expresión, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, de lo que tenemos en el corazón es lo que vamos a hablar, y podemos hablar bendición o pudiéramos hablar maldición, dependiendo de lo que hay en nuestro corazón. Decía Roja, no se me olvida, ¿quieres saber lo que hay en el corazón de alguien? Dale un martillazo en el dedo. Primero que salga, no un martillazo, estás con alguien, lo primero que salga, la primera expresión, sí, eso es lo que está a flor, ¿no? Cuando vas manejando y de pronto se atraviesa alguien o un percance, la primera expresión, ¿no? Hay Dios bendito, estás invocando a Dios, qué bueno que invoques a Dios, pero también, oye, porque hay vida y hay muerte, hay posibilidad para la vida y hay posibilidad para la muerte, que es lo que dice Proverbios. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. ¿Qué estás invocando? ¿Qué estás pidiendo? ¿Qué estás deseando para esa persona? La contraparte, decimos, si lo opuesto al blanco es el negro, al frío es el calor, la contraparte de maldición, de maldecir, esa es una expresión latina que viene del maledicere, ¿sí? Pedir el mal o desear el mal. Si bendición es pedir el favor de Dios sobre alguien, maldecir es desearle el mal a alguien, ¿sí? O hablar mal de alguien también tiene esa acepción, tiene igual que bendición, también es hablar bien, también maldecir es hablar mal de alguien. Santiago, en la carta de Santiago, de alguna forma, él vuelve a ese tema de decir, bueno, es que en nosotros está la bendición y en nosotros está la maldición. De nosotros puede surgir bendición o de nosotros puede surgir maldición. Lo que dice es que no debieran surgir las dos cosas. Nunca. Carta de Santiago, en el capítulo 3, todo el capítulo 3 es interesante, particularmente la expresión del verso 8, dice, ningún hombre
puede domar su lengua, por aquello de que ¿cuál es el órgano más difícil de domar? ¿Sí? ¿Cuál es el órgano más difícil de domar? Bueno, contra todo pronóstico es la lengua, al menos es lo que dice Santiago. Ningún hombre puede domar su lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Así es observación. Cada una de las personas que nos rodean, nos caigan bien, nos caigan mal, hagan lo bueno, hagan lo malo, están hechos a la imagen y semejanza de Dios en cuanto a creación. Cada una de las personas puede hacer lo bueno o puede hacer lo malo. Y es lo que dice el apóstol Santiago, de alguna forma, dice, oigan, es difícil dominar la lengua, reconozcan que no es fácil, porque no hay enemigo pequeño. Y una vez que reconoces que en tu lengua hay vida y en tu lengua hay muerte, no se hace la observación, hermanos, es que no debe ser así. De una misma fuente no debe salir bendición y maldición. O sea, ¿cómo podemos de pronto alabar y bendecir a Dios y reconocer la grandeza de Dios y por otro lado hablar mal de alguien? Porque maldición no solamente es desear el mal, porque es que yo no le deseo mal a alguien. Estás hablando mal de alguien, de alguna manera estás diciendo. Y yo entiendo. Y de alguna manera la Biblia lo entiende. No siempre es fácil bendecir. De pronto es más fácil maldecir. De pronto es más lo inmediato. Pero no perdamos de vista que hay poder en nuestra lengua y que Dios respalda, ¿sí?, la palabra de sus hijos. ¿Sí? Prudentes. Mateo capítulo 18, verso 18. ¿Sí? Dice, de cierto os digo, palabras del Señor Jesús. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. De alguna manera, Dios respalda nuestras palabras. Dios respalda la palabra de sus hijos prudentes. Imagínalo de esta manera. Cobra mucho sentido. Estás en la empresa, estás en el negocio, estás en tu trabajo y de pronto llega alguien y dice, mire, ¿sabe qué? Su hijo dijo que íbamos a comprar este vehículo. Llega alguien de alguna agencia, llega alguien que vende carros, dice, oye, es que su hijo durante esta semana fue, nos buscó y dijo que necesitaban un vehículo para la empresa, este camión, esta camioneta, este vehículo, la ocupa y aquí está, se lo venimos a entregar. ¿Quién lo dijo? Mi hijo. Mi hijo se comprometió a pagar. Pues bueno, si mi hijo se comprometió a pagar, es un hijo prudente, trabaja conmigo, está aquí, perfecto, tráelo, preséntale la factura y seguramente lo vamos a respaldar. Si nuestro hijo es prudente, si nuestro hijo está representándonos de alguna forma y si nuestro hijo va y establece un negocio, lo vamos a respaldar, no lo vamos a negar. Es lo que dice la palabra de Dios en Mateo 18. Les digo que lo que aten en la tierra será atado en el cielo y lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. De tal manera que cuando nos acercamos a alguien y en un sentido decimos, Dios te bendiga, Dios nos respalda. Dios no dice, bueno, no, si tú lo quieres bendecir es cosa tuya, yo no me meto, esa fue tu decisión. No. La Biblia nos anima a que llevemos bendición, que al lugar que vamos, la presencia de Dios está con nosotros. Y cuando tú interactúas con alguien y tú le dices, Dios te bendiga, se acerca algún amigo, algún conocido y te dice que está batallando con alguna dificultad, bendícelo. Pide el favor de Dios sobre su vida. Están tus hijos, bendícelos, pide el favor de Dios sobre tu vida, creyendo que, como leímos ahorita, la vida y la muerte están en nuestras palabras, que hablemos vida, creyendo que si bien es difícil domar la lengua, es algo que pudiera suceder cuando hablamos palabra de Dios, que no debe salir maldición de nuestra vida, creyendo que cuando decimos algo, Dios nos respalda, que es lo que dice Mateo, lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Cuando yo estoy diciéndole a mis hijos, Dios te bendiga, cuando yo le digo a mi esposa, Dios te bendiga, que la palabra de Dios esté contigo, que la sabiduría, porque yo ocupo que mi esposa tome buenas decisiones, ocupo que mis hijos tomen buenas decisiones mientras yo esté con ellos. Esto no, mijo, esto no, pero llega un momento en que no van a estar conmigo y van a tomar sus propias decisiones y queremos que sean buenas decisiones inspiradas en Dios, que haya sabiduría en sus decisiones. Dios te bendiga, que la presencia de Dios, que el favor de Dios, que el Espíritu de Dios esté contigo y te lleve y te guíe, como dice su palabra, a toda verdad, creyendo que lo que atamos en la tierra es atado en el cielo. Y si nosotros pedimos bendición,
La bendición de Dios se hará presente en la vida de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nos estamos comprometiendo y nos estamos alineando con Dios. Somos hombres de Dios. Usted es un hombre de Dios. Y en ese sentido, Dios lo respalda. Y usted tiene que saber y entender y creer que Dios lo respalda. Dios respalda sus palabras. Dios respalda su bendición. La bendición era algo presente en la cultura del pueblo de Dios. Era algo que se buscaba. Y era muy, muy valioso. ¿Sí? ¿Qué tan importante era la bendición? Génesis cuenta una historia de un personaje, Jacob, un personaje que ese Jacob es al que después se le cambia el nombre Israel. ¿Usted ha escuchado el nombre Israel? El pueblo escogido de Dios. Bueno, el pueblo escogido de Dios son los hijos de Jacob. Y a su vez son los hijos de Isaac, y a su vez son los hijos de Abraham. ¿Sí? Pues conocemos el linaje. Abraham es llamado por Dios. Abraham tiene un hijo, Isaac. Ese hijo tiene a su vez algunos hijos, pero uno de ellos es Jacob. Y de Jacob vienen las 12 tribus. Si usted ha escuchado el concepto de las 12 tribus de Israel, bueno, las 12 tribus de Israel son los hijos o los descendientes de Jacob. ¿Sí? ¿Qué tan importante era la bendición? Bueno, era determinante para que les fuera bien. Ellos sabían que si sus padres lo bendecían, si mi padre me bendice, si mi padre habla bien de mí, si mi padre pide el favor de Dios sobre mi vida, me va a ir bien. Hoy nosotros podemos bendecir a todos nuestros hijos. En aquel tiempo, estamos hablando de otra cultura, de otro momento, se bendecía al hijo mayor. Entonces, si alguien era el hijo mayor, bueno, ya la tenía asegurada, podemos decir. ¿Qué tan importante era la bendición? Mira, aquí esta historia no es ejemplar en el sentido de las decisiones que tomaron, pero sí nos deja entrever qué tan importante era la bendición. Génesis capítulo 27 cuenta cómo una esposa manipuló las cosas para que la bendición no fuera para el hijo mayor, que fuera para el hijo menor. ¿Sí? Isaac tenía 2 hijos, Esaú y Jacob. El mayor era Esaú, y al que le correspondía por costumbre era el hijo mayor. Isaac tenía un hijo favorito, no debiera suceder así, sin embargo a veces sucede. Isaac tenía un hijo favorito, Esaú, y su esposa tenía como hijo favorito a Jacob. Entonces la esposa quería que se bendijera a Jacob. Y recurre a los engaños, repito, no es ejemplar, recurre a los engaños, pero con tal de obtener la bendición. Génesis capítulo 27 dice: aconteció que cuando Isaac envejeció, Abraham, padre de Isaac padre de Jacob, cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, 27:1, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío, y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: y aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes de que muera. Esto era una costumbre, lo vamos a ver en la Biblia en diferentes pasajes, como cuando un padre iba a morir, antes de morir iba y hablaba bendición, pedía el favor de Dios, y de alguna manera encomendaba su generación a la presencia de Dios. Lo vamos a ver en Abraham, lo vamos a ver en Isaac, lo vamos a ver en Moisés. Moisés, antes de morir, antes de partir, de alguna forma habla bendición. David habla bendición para sus hijos. Y era importante. Se vuelve interesante porque estos personajes no estaban peleando por herencia. No decían: oye, papá, ¿y quién se va a quedar con la casa? Oye, ¿y el negocio de quién va a ser? Hoy a lo mejor veríamos eso, los hijos, lamentablemente a veces andan por ahí. No, lo valioso era contar con la bendición del Padre. Dice la Biblia que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Las propiedades pueden añadir tristeza. Hoy de pronto, y a mí me encrispa cuando alguien le llama bendición. De fin de semana estuve con alguien y decía: es que Dios me bendijo con un carro. No sé si los carros sean bendición. Creo que son herramientas, buenas herramientas, pero que te den un rayoncito y a ver si no te entristeces. La bendición de Dios no añade tristeza. ¿Sí? La bendición de un padre no debiera añadir tristeza. Aquí no están peleando por bienes, por propiedades, por ganado, por tierras. Están buscando la bendición del Padre. Y es lo que estaba pasando. Bueno, dice ahí que mientras Isaac le habla a su hijo mayor y dice: bueno, ve, tráeme, concédeme un guisadito, algo sabroso, y yo voy a bendecirte. Raquel, dice verso 5, y Rebeca estaba oyendo, la esposa de Isaac, cuando hablaba a Esaú su hijo, y se fue a Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, su favorito,
diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo: tráeme casa y hazme un guisado para que coma, y te bendiga en presencia de Jehová antes de que yo muera. Verso 8. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre, y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. También, repito, no está bien el engaño, pero de alguna forma, una madre que está interesada en que su padre bendiga a su hijo. Que no te quedes sin bendición, que no continúes en la vida sin la bendición de tu padre, sin que tu padre pida a Dios por ti. Y bueno, repito, recurrieron engaños. Verso 8. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traerá sobre mí maldición y no bendición. También es interesante ver que estaban preocupados porque mi padre no me maldiga. Porque como padres debiéramos bendecir, no maldecir. Y a veces yo entiendo que la desesperación y el muchacho ya hace lo que quiere. Nunca serviste para nada. Nunca te salieron bien las cosas. Solamente te estás equivocando. Oigan, eso es maldición. Y a veces, sin querer, sin darnos cuenta, maldecimos a nuestros hijos. Nunca te lograste. Siempre reprobando. Y hay que tener cuidado de no maldecir a nuestros hijos. Sí, pudieran tener errores, pero ¿quién no tiene errores? Y entre todos esos errores, ¿no habrá algo bueno? ¿No vio Dios algo bueno en nosotros? ¿No habla Dios bien de nosotros? ¿No Dios resalta? Y a veces es tan sencillo concentrarnos en sus defectos, en sus deficiencias, porque claro, es que queremos que sean todo esto. Sí, queremos que sea todo esto y vamos a llevarlos hacia allá. Y si habremos de llegar allá, si habrán de llegar allá, será con el favor de Dios, no con nuestra maldición. ¿Acaso nuestra maldición podrá llevarlos a una mejor posición? ¿Acaso nuestras malas palabras podrán llevarlos a un buen lugar? ¿En qué momento lo confundimos? ¿En qué momento las palabras de inspiración, las palabras de bendición, repito, son las que los llevan a ese lugar? Si habrán de estar en un buen lugar, que sea por nuestros buenos deseos, por nuestras buenas palabras, por nuestro ejemplo, por nuestra enseñanza, por pedirle a Dios que esté con ellos. No por maldecirlos. Si es lo que hace Jacob: espérame, yo no quiero que mi padre me maldiga. Yo no quiero que mi padre hable mal de mí. Y esté preocupado. Dice, yo no quiero, dice, palabra sobre mí, maldición y bendición. Verso 13. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece mi voz y ve y tráemelos. Entonces él se fue y los tomó y los trajo a su madre. Y su madre hizo guisados como a su padre le gustaban. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, la ropa de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en su casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces fue a su padre y le dijo: padre mío. Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, mintiendo: yo soy Esaú tu primogénito. Y aquí, como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y le dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Y lo bendijo. Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y él respondió: yo soy. Dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Le dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y lo bendijo, ¿sí?, diciendo: mira, el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto.
Sirva ante pueblos y naciones se inclinan ante ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinan ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. ¿Sí? De alguna manera Dios le dice que no te falte la lluvia, porque era importante la lluvia como la ves ahora. Eran agricultores. Que no te falte la lluvia. Que cuando siembres, coseches. Que cuando salgas a trabajar, tu trabajo rinda frutos y rinda frutos en abundancia. Que tengas abundancia de vino, que en la cultura es algo importante. Que de alguna forma los pueblos te lleves bien con ellos, que te sirvan, que haya un buen intercambio comercial. Que puedas ser Señor de tus hermanos. Y no en el sentido de dominio, sino que puedas de alguna manera contar con el favor de tus hermanos. Su padre trajo palabras de bendición. Y repito, a la luz de que esto sí, sin duda fue un engaño, sin duda no debió haber ocurrido así, pero sí nos deja ver cómo era importante la bendición. Cómo para los hijos era importante que su padre los bendijera. Debe ser importante que nosotros bendigamos a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque tenemos vida y muerte en nuestros labios. Porque podemos hablar vida, porque podemos hablar muerte. Hay expresiones que están por ahí, dicen, las palabras se les lleva el viento. Habrá algunas palabras que se lleva el viento, pero hay palabras que no. Hay hijos que lamentablemente crecen con palabras muy arraigadas, que dicen, es que cuando yo era niño, es que cuando yo era adolescente, no se me olvida que mi padre un día. Y no nos hemos dado cuenta que sembramos palabras de maldición, que tal vez ese día llegamos, que tal vez las cosas no están saliendo, que tal vez sabemos que nuestros hijos pueden llegar más adelante y nos frustramos, y sin malas intenciones, sin duda, pero proferimos, decimos palabras de maldición, hablamos mal. Te va a ir mal en ese negocio, no te va a salir bien, vas a ver que te vas a equivocar, vas a chocar, te vas a caer de esa bicicleta. Hay palabras que se quedaron ahí. Habrá situaciones en las cuales tengamos que pedirle perdón a Dios por haber maldecido sin querer tal vez a nuestros hijos. Habrá tal vez que acercarnos a nuestros hijos y pedir perdón, hijo, en algún momento yo te maldije, en algún momento yo dije algo que no debí de haber dicho. Pero más importante, porque nunca es tarde, es que bendigamos a nuestros hijos, que bendigamos a nuestra esposa, que hablemos bien de nuestra esposa, que pidamos el favor de Dios para nuestra esposa, que hablemos bien a nuestros trabajadores. ¿Sí? Es muy fácil de pronto reconocer los errores de la gente que trabaja con nosotros, reconocer las deficiencias de los que trabajan con nosotros, y sí, sin duda habrá cosas que corregir, pero en medida que nosotros los bendigamos, que bendigas a la gente que trabaja contigo, que pidas el favor de Dios, que hables bien de los que trabajan contigo, que hables bien de lo que están haciendo bien. Si Dios los bendice, si la presencia de Dios está con los que trabajan contigo, con los que te rodean, te va a ir bien. No perdamos de vista. Sí, no perdamos de vista que tenemos la capacidad de decir palabras de vida y palabras de muerte. No perdamos de vista que como dice Santiago, no debieran surgir esas dos cosas de nosotros. Que no vuelvan a surgir, que procuremos que no surjan palabras de maldición. No perdamos de vista que como nos enseñó el Señor Jesús, lo que atamos en la tierra es atado en la tierra, en el cielo. Y cuando nosotros bendecimos, Dios respalda nuestras palabras, porque somos íntegros delante de Él. Que se vuelva valiosa, que recuperemos esa práctica de la bendición. Busque a sus hijos, bendiga a sus hijos, abrace a sus hijos, toque a sus hijos, haga oración por sus hijos, busque a sus nietos, haga oración por sus nietos, bendiga a sus nietos. Que el favor de Dios esté con ellos y usted hágales ver que si les está yendo bien es porque Dios interviene en sus vidas. Que puedan reconocer al Dios de su padre, que puedan reconocer al Dios de su abuelo. Si hay que pedir perdón, pidamos perdón. En eso se basa. Pedimos perdón y comenzamos de nuevo. Bendiga a su esposa, ore por su esposa, pida a Dios por su esposa, pida a Dios por sus hijas, pida a Dios por sus hijos. Bendecir es hablar bien, hablemos bien. Bendecir es pedir el favor de Dios. Pidamos el favor de Dios por nuestra descendencia. ¿Sí? En algún momento los sacerdotes no sabían bendecir. En el libro de Números, se los leo. Y Dios le dice a Moisés, habla a Aarón y a sus hijos, los sacerdotes, los que luego se convirtieron en sacerdotes, y diles, así bendecirás a los hijos de Israel. Cuando un sacerdote
se acercaba, debía de bendecirlos. Y decía, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Una oración que hacían los sacerdotes. Dios te bendiga. Dios esté contigo. El rostro de Dios te ilumine. ¿Sí? Jehová te alce. Jehová te ponga en una posición privilegiada. ¿Sí? Y Jehová ponga en ti paz. Que no haya inquietud, que no haya miedo, que no haya zozobra. Y eso es lo que hacemos. ¿Qué pedimos? Que el favor de Dios esté sobre nuestra descendencia. El día que no estemos, tal vez un día nos llame a su presencia, Dios sabrá cuándo, pero que podamos irnos tranquilos. ¿Sí? Mis hijos están bien, mi descendencia está bien, porque el favor de Dios está con ellos. ¿Por qué hablo bien de ellos? ¿Sí? ¿Por qué hablo bien de ellos? Y ellos me escucharon hablar bien. Que su hijo lo escuche hablar bien de ustedes. Que su esposa lo escuche hablar bien de ustedes. Es feo cuando los hijos escuchan a un padre. Sin duda habrá situaciones, sin duda habrá cosas que corregir. Las acciones son las que llevan a la corrección. Sí, pero que no nos escuchen. Sí. Si nos han escuchado, bueno, acerquémonos, pidamos perdón. Es difícil, pero a veces es lo que hay que hacer. Esa es la dejo. Gracias. Hace 70 años, yo tendría 15, 16 años, todavía vi a un padre en artículo de muerte bendecir a sus hijos. De modo es que, pues 70 años, y estamos hablando aquí que es una práctica del tiempo de Saúl y de Jacob. Es decir, no es una moda, es algo que tal vez se haya ido perdiendo, pero no hace mucho tiempo que todavía estaba. Digo, como que hay muchas cosas que todavía tenemos que ponerle atención y no perderlas, ¿verdad? Porque si no, dentro de otros 70 años ya no van a estar.